Bien, estamos grabando. ¿Le pueden decir a la compañera Génesis que por favor ingrese con su cuenta institucional? ¿Ya? Bien. Un cordial saludo a todos ustedes. Bienvenidos a la clase de Administración de Medios. Una vez que tenemos ya el balance de apertura, ¿qué será el balance de apertura? Algo que mi amigo Juvenal, que no ha encendido la cámara, Juvenal Flores, me va a decir. Hola, Juvenal. Juvenal Flores Maita. Hola Hola, Gunnar, buenas noches. buenas noches. ¿Qué es un balance de apertura? Un ratito que prendo mi cámara, me estaba alistando recién. Vale. Pero mientras te alistas, ¿qué es un balance de apertura? Hola Gunnar, buenas noches. Lo que recuerdo un balance de apertura es cuando los socios de una organización o empresa ponen un capital según un acuerdo anticipado, ¿no? O sea, de cuánto pondría cada socio o participante. Ya, no está mal, pero tú te estás refiriendo específicamente a lo que se llama un testimonio de constitución, que es el otro documento que habíamos señalado. ¿Están viendo o se ve el balance de apertura? Ninguna. Ok. Cuando escuchan ese término balance de apertura, se refiere específicamente a un documento contable. Hay que contratar a un contador. ¿Para qué? Para que haga y diga, oye, ¿con cuánto de capital están ingresando estos señores? ¿O con cuántos bienes? ¿Sí? Y aquí hemos aprendido, voy a poner esto para aquí, porque no se me... Y hemos aprendido además un concepto muy importante. Gracias, Juvenal, por la respuesta. Hemos aprendido dos conceptos importantes que les van a servir toda su vida: activos y pasivos y patrimonio. Tres en realidad, ¿no? Eh, ¿Y por qué digo que les van a servir buena cantidad de su vida? Porque sencillamente lo que conocíamos como activo era simplemente un adjetivo calificativo, pero aquí estamos hablando de un sustantivo. Y este sustantivo, cada vez que escuchen la palabra activo, ustedes tienen que pensar en bienes disponibles de la empresa, bienes que va a utilizar la empresa o el medio de comunicación, que un medio de comunicación es una empresa. Bienes que va a utilizar la empresa. Ay, lamento la caligrafía, por favor, es un poco difícil escribir con el mouse. Se lee lo que estoy escribiendo, ¿verdad? Sí, Gunnar. Genial. Pues específicamente cuando hablamos de un activo, y eso lo voy a explicar más adelante también. Cuando hablamos de activos, hablamos justamente de los bienes que utiliza la empresa para poder funcionar. Y estos bienes, bueno, que pueden ser utilizados, se pueden llamar activo corriente o activo no corriente. El activo corriente, para que ustedes escuchen, es aquello que fluye, como el río, como las corrientes del río, que se llama efectivo. Puede ser en bancos, o sea, es dinero que tiene la empresa, que utiliza la empresa. Pero también el activo no corriente, puede llamarse también activo fijo, entre otros, se refiere específicamente a muebles, a la oficina, si es propia o si es alquilada, la computadora, la cámara, los micrófonos, etc. Eso tiene un valor. Eso se llega a inventariar. Entonces, un contador lo que hace es sencillamente pedirte la factura de las compras o tasar un valor de los activos que tienes, los bienes que estás utilizando, y sacar un valor. Eso se llama activo, ¿ya? Que en este balance dice 10,000. Acá no hay deudas. ¿Qué significa? Que
todo han comprado y han donado a la institución. Debe ser las oficinas también que deben ser propias, etcétera, etcétera. Porque si hubiera deudas, aquí diría pasivos. Los pasivos son las deudas. Y es que ya les decía en la clase anterior, no teman endeudarse siempre y cuando puedan pagarlo, ¿no? ¿Ya? Para poder desarrollar un emprendimiento necesitamos un préstamo, necesitamos justamente que alguien pueda confiar. Antes el banco confiaba, pero ahora el banco no confía. El banco no presta a cualquiera, busca garantía. Y si no tenemos garantía, no tienes garantía, algo a tu nombre, como por ejemplo una casa o algo así, no te presta. Así que hay que buscar otro tipo de financiamientos o ver alguna manera. Yo les había sugerido que tal hacer una sociedad en comandita, ¿no? ¿Qué será en sociedad en comandita? Alguien me va a responder más adelante de eso. Y hemos visto lo que se llama el patrimonio, que son aquellos bienes propios, ¿ya? La lógica establece de que los activos es igual a la suma de los pasivos más el patrimonio o capital. Es decir, y esto tiene lógica, pues. Lo que la empresa utiliza es igual a lo que la empresa tiene más aquello que se presta, o a la inversa. Estos son lo que se presta y estos son lo que la empresa tiene, ¿no? Entonces, este balance de apertura señala específicamente el capital con el que están arrancando, que en este caso es el mismo que los activos. En otros casos hay algo de préstamo de manera concreta, y es el primer documento que tienen que presentar ustedes para poder desarrollar una empresa, para poder generarla. ¿Listo? Otro documento que hemos visto y que ya Juvenal gentilmente nos ha relatado es el testimonio de constitución. Testimonio de constitución de una empresa. Miren qué lindo es pasar clases así. Porque si estuvieran en el curso, olvídate, mis megas se me disparan. En el periódico, pues sencillamente se publica estos testimonios sobre constitución, ya porque también hay testimonios de disolución, aumento de capital, etcétera, etcétera, etcétera. Pero específicamente sobre constitución significa que nace una nueva empresa. Y esto se hace primero con un abogado y ante un notario de fe pública, que luego se publica en un periódico. Sí o sí se tiene que publicar en un periódico. Solamente esto lo desarrollan las sociedades, no las empresas comerciales, porque aquí están las reglas de juego sobre las cuales las sociedades se van a apoyar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, enseguida ya me van a preguntar. Una vez que ya ustedes tengan este documento, pues ahora vamos a ver los documentos que necesitamos. Los documentos que necesitamos recabar, no los que generamos, porque eso voy a preguntar en el examen. ¿Cuáles son los documentos que necesitamos recabar? Inicialmente tenemos que ir, bueno, esto voy a abrir con aquí. ¿Se ve por favor la página web? Sí, se puede ver. Ok. El primer documento que vamos a recabar se llama matrícula de comercio. La matrícula de comercio. Las voy a pasar específicamente por las imágenes y es esta matrícula. ¿Ya? Este documento es como el acta de nacimiento de una sociedad empresarial, de una sociedad comercial. Todos aquellos que quieren lucrar, ¿qué significa lucrar? ¿Recuerdan que les dije qué son ingresos? ¿Recuerdan que hemos hablado de los recursos financieros y les dije qué son ingresos? ¿Recuerdan qué son ingresos? Bueno, creo que este curso necesita... ¿Qué? ¿Perdón? Sí, es el dinero que genera la Ok, empresa. muy bien, muy bien. Es otra cosa hablar con personas que conocen. Otra cosa, muy bien, excelente.
Hay personas que, entre ustedes que conocen, pero no sé por qué tienen la tonta idea de que calladito te ves más bonito, cuando es absolutamente lo contrario. ¿Ya? A los bolivianos, ya, y esto lo digo por experiencia personal, nos consideran ignorantes. ¿Por qué? Porque nos callamos, vamos al último asiento, no queremos participar. Ese es el típico comportamiento que tienen los demás países latinoamericanos de nosotros. Ya, y yo lo digo porque me lo ha dicho un argentino y luego también un colombiano, ¿no? Entonces, dejen de acostumbrarse con esa mentalidad de inseguridad que llegan a tener. Si saben ustedes, arrójenlo, díganlo. Pero si no lo saben y bueno, o tienen alguna idea, no importa, equivóquense. Aquí están para equivocarse. Ya. Creo que en colegio los han castigado, los han reprimido demasiado y por eso no quieren o participar, ¿no? O tienen la presión social del grupo, ¿no? Hay el corcho, ¿qué va a decir? Aquí no hay el corcho, aquí es la universidad, no es el colegio. Aquí no estamos en función de notas, estamos para generar y construir actitudes. Bien, gracias, Jire, por la participación. Los ingresos son aquel dinero que, como su nombre indica, ingresa, se genera para poder solventar a la empresa. Y si alguna institución tiene esto, es porque esta empresa vende. Es decir, la mayoría de sus ingresos están en función a las ventas. ¿Y qué vende? Bienes o servicios. ¿Ya? Bienes o servicios. Por ejemplo, en caso concreto de una agencia publicitaria vende servicios de manera concreta. Una editorial vende bienes, revistas, libros, ¿ya? Entonces, si tiene este documento, significa que es una sociedad comercial y que busca lucrar. ¿Qué significa lucrar o lucro? Oh, ¿qué significa lucrar? Ganar Hacer dinero, dinero, ganar. Ya, pero se hace dinero, estamos hablando de dinero. ¿Qué significa? A ver, algo más preciso, por favor. que los activos de la empresa genere excedentes. Muy bien, utilidades, excedentes. Que los ingresos sean mayores a los egresos. Muy bien. Específicamente se refiere concretamente a la generación de utilidades. Eso justamente es, ¿ya? Y a ustedes les van a contratar ¿para qué? Las empresas comerciales para que se pueda generar más venta, se enfoque más en posicionamiento y pueda, o los medios de comunicación les van a contratar no solamente para sacar programas, sino incrementar los niveles de audiencia y por tanto tener mayor cantidad de patrocinio. Porque se incrementa el nivel de audiencia, y es como la gravedad, los patrocinadores buscan invertir y en el horario más costoso. Ya, cuando vean este documento, la empresa es lucrativa. La empresa es lucrativa. Una cooperativa no tiene este documento, por si acaso. Ayer hablamos, o en la última clase hemos hablado de una cooperativa. Una fundación ONG no tiene este documento. Pues, ¿qué tienen esas instituciones que no, si no tienen este documento? ¿Qué tendrán, no? Como ustedes también van a trabajar en ONGs o en instituciones, en fundaciones, esas lo que se tiene son justamente personerías jurídicas. Las personerías jurídicas se tramitan, algunas como la que estoy mostrando, se tramitan en el Ministerio de Autonomías. Y otras se tramitan en la gobernación departamental, dependiendo del alcance de la ONG o de la fundación que van a ustedes a constituir, ¿ya? Cuando ustedes vean este documento, significa que, sencillamente, esta es una sociedad de desarrollo, es una empresa, una ONG. ¿Se ve lo que estoy anotando, por favor, con amarillo? Sí, bueno. Gracias. Es una fundación. ¿Ya? Es una institución que no lucra, no lucrativa. Es una empresa no lucrativa. Sí, es una empresa. ¿Por qué? Porque hay algunas que ofrecen bienes y servicios, ¿no? Hay algunos colegas que me dicen, ¿cómo vas a decir que la San, ya les he dicho, que la San Simón es
una empresa, pero lo es pues, ofrece bienes y servicios. No cobra por ellos porque financia al Estado, pero es una empresa porque produce bienes y servicios de investigación, de docencia, de interacción, entre otras cosas. Claro que podría ser San Simón podría ser excelente. Produce rico queso. ¿Se imaginan si los de tecnología realmente se ponen las pilas y pueden inventar en sus carreras lo que podrían vender? O si nosotros podíamos hacernos cargo específicamente de la programación, aunque, pucha, no sé. Es que hay personas en las que se puede confiar programas, pero hay otras personas que lo que buscan es aprobar materia. Y lo digo con sinceridad. Y hacen lo que sea para aprobar materias. Y después la audiencia no conoce pues de materias. O sea, ya has aprobado una materia, listo, ya hay algunas personas que les vale gorro, perdone la expresión. Y eso nos dificulta para hacernos cargo. En la radio se ve eso. Los meses de enero, febrero son los peores. El mes de julio, agosto son los peores. ¿Por qué? Porque muy poca participación de los universitarios. ¿Y por qué? Porque ya han aprobado sus materias. ¿Para qué van a hacer cosas, no? Pero bueno, ya. Vean ustedes específicamente. Una organización puede ofrecer bienes y servicios, pero en este caso, si es una fundación u ONG, pues sencillamente no necesita ir a Fundaempresa, sino necesita tramitar, si es una entidad nacional, ante el Ministerio de Autonomías, y si es una entidad departamental, ante la gobernación para sacar este documento que es una personería jurídica, que establece que no es una institución lucrativa. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por el momento, ¿no, Gunnar? Siga, ¿Ya? por favor. Ok, gracias. Bueno, ya que ustedes no preguntan, y hay tanto que preguntar sobre esto, a ver, Hugo Ramos. Hola, Hugo. Doctor, buenas noches. Hola, muy buenas noches, querido Hugo. Hemos hablado de empresas comerciales, sociedades comerciales que requieren fundaempresa o matrícula de comercio. Hemos hablado de entidades no lucrativas, que ONGs. ¿Y qué tal si hablamos específicamente de entidades públicas? Porque tú también puedes trabajar en una repartición pública. ¿Estas requerirán personería jurídica o matrícula de comercio? ¿Qué dices? Si no me equivoco, de personería jurídica. Ya, ok. Lidio Omar. Buenas noches, Gunnar. Hola, muy buenas noches. Muy bonito tu nombre, Lidio Omar. Gracias. A ver si puedes. Veo tu foto. No, tu foto parece de estampilla. No puedo reconocerte afuera. A ver. Pero bueno. Lidio Omar, la misma pregunta. Tú vas a trabajar en la gobernación o en una entidad pública. ¿Ya? ¿Requiere para constituirse fundaempresa, es decir, matrícula de comercio, o requiere una personería jurídica? ¿Qué dices? Mm, matrícula de comercio, porque si te ofrece servicios. Ya, ya. Dale, Alex. Por lo general, cuando se hacen licitaciones o tienes que trabajar con alguna entidad pública o estás ofreciendo servicios, matrícula de comercio, empresa, NIF y algún documento que verifique que tú eres el representante legal, ¿no? Que de todos modos ya lo dicen los mismos documentos. Ahora, si eres una persona profesional o individual que te están contratando para trabajar como consultor o en línea, tú tendrías que tener, en este caso, un NIT para poder cobrar por el servicio que tú das. Me has hablado de la contratación de servicios que pueden hacer las entidades públicas. Y muy bien, porque se nota que estás en el ámbito laboral. Muy bien. Sí, se requieren esos documentos si fuera una institución privada para poder terciar en alguna licitación
Se llama licitación por si acaso cuando una empresa pública u otra empresa requiere específicamente provisión de servicios por un monto mayor a los 500,000 bolivianos, ¿ya? Se saca una licitación y obviamente hay obras que se adjudican por 1 millón, 10 millones, 100 millones de bolivianos. ¿Qué les puedo decir? Me hablaban de Joca Molinari, por ejemplo, esa fue ganadora, es una asociación accidental que fue ganadora a partir de una licitación. Voy a explicar inclusive más adelante qué son consultores de línea por producto, porque pueden trabajar ustedes. Pero mi pregunta era, querido Alex, ¿cómo se hace una entidad pública? ¿Cuál es el documento que se tiene que señalar? Dale, Jiré. Creo que depende, porque hay empresas públicas que prestan servicios pero tienen financiamiento del gobierno y otras que especifican de dónde viene su ingreso. Si no es financiamiento del gobierno, eh, generan sus propios ingresos. Ya, ok, bueno, en realidad, para aclaración de todos, para aclarar, bueno, voy a borrar esto que está con amarillo. Para que ustedes tengan conocimiento, las entidades públicas, algunas son empresas, muy pocas, ¿ya? Lácteos, Bol, etcétera, sí es una entidad pública, ¿ya? BOA, bueno, es una empresa pública. BOA es una sociedad anónima con capital del ministerio específicamente. Banco Unión es una empresa, ya hemos señalado, privada con capital público, pero empresas públicas son muy pocas, ¿no? Porque no son muy competitivas. Pero hablemos de entidades públicas, un concepto mucho mayor. Entonces, para una entidad pública no se requiere una personería jurídica ni tampoco se requiere una matrícula de comercio. Lo que se requiere es una ley. Sí, por ejemplo, aquí les voy a presentar la ley. Sí, la ley 2115 del 5 de septiembre del año 2000, donde se decreta la creación de la Universidad Pública del Alto. Es la última universidad, la universidad más joven del sistema universitario boliviano. Y tiene, obviamente, su ley, ¿no? Entonces, una ley o una resolución o un decreto supremo son los documentos que generan específicamente que hay una entidad pública. Y se entiende la entidad pública a la alcaldía, pues el consejo municipal, la gobernación, un ministerio, etcétera. Bueno, reitero, puede haber también empresas públicas, como ya les había señalado, pero requiere una ley como esta o un decreto supremo, dependiendo justamente si es algo departamental, pero en la mayoría de los casos requiere una ley. Para que una entidad pública pueda nacer, se requiere una ley que tiene que aprobar la Asamblea Plurinacional, ¿no? Hay tres casos muy interesantes. El primer caso, la Universidad Católica tiene su ley. O sea, la Universidad Católica, bueno, simplemente esto por cultura general, ¿listo? ¿Ya? Pero la Universidad Católica de Bolivia es la única universidad privada, fuera de la EMI, ¿no? La única universidad privada. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la ley? Ley de creación de la UCB. Bueno, voy a tener que colocar eso. Ley de creación de la UCB. Ya. Decreto, no, pues, en el año 90. ¿Dónde está la...? Un ratito, por favor. Aquí está. La ley 1545. La Universidad Católica Boliviana es la única universidad privada, si puede llamarse en ese término. No es una empresa, no es lucrativa, no. Es parte de la Iglesia Católica, es decir, depende específicamente de la Conferencia Episcopal Boliviana. No es una empresa comercial independiente, como otras universidades que conozco. Una universidad que está ubicada en Tiquipaya, por ejemplo, es una sociedad comercial, ¿ya? Y otra universidad que está en Colcapiura,
ya que en kilómetro 6, para ser preciso, no voy a decir su nombre, es una fundación, ya, y que la fundación requiere pues una personalidad jurídica, y la otra universidad de Tiquipaya, como las demás que existen en Santa Cruz, tienen matrícula de comercio, ¿sí? Y una resolución ministerial. Pero la Universidad Católica, como las universidades públicas, tienen su propia ley. Y también la EMI, la Escuela Militar de Ingeniería, también tiene su propia ley. Que tiene específicamente la ley 12 quebrado 2, ¿sí? Sí. Bueno, que tiene su propia ley, porque esta universidad es una universidad militar que depende del Ministerio de Defensa y no es una entidad privada, comercial. No es. Por esta razón, estas dos universidades, más la Universidad Andina Simón Bolívar, que es un esfuerzo latinoamericano que ha tenido también el patrocinio de la Comunidad Andina de Naciones, y la Universidad Policial, que también se llama José Antonio de Sucre, son las únicas universidades que son reconocidas por el sistema universitario boliviano. Por esa razón. Y cuando ustedes quieran hacer una convalidación, es posible con estas universidades de manera concreta. ¿Por qué? Porque tienen su propia ley. Entonces, las entidades, bueno, pero estas leyes, mejor dicho, no las hacen entidades públicas o universidades públicas. La EMI no es universidad pública, la católica tampoco. La católica, como dice su nombre, es una unidad dependiente de la Iglesia Católica. Y la EMI es una universidad militar dependiente del Ministerio de Defensa. Son justamente entidades que no son universidades públicas, pero son reconocidas por el sistema de la Universidad Boliviana, el CV, porque tienen su propia ley. Y el resto de las universidades no. Hago una excepción de la Universidad Andina Simón Bolívar y de la Universidad Policial José Antonio de Sucre. ¿Alguna pregunta respecto a matrícula de comercio, a ONGs y personería jurídica y a entidades públicas? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver quiénes han apagado su cámara. Dale, Gire. Esto de los, los ingresos que genera a partir de lo que pagan los estudiantes por estudiar ahí, si depende del Ministerio de Defensa, sería ingreso al Estado, ¿verdad? Vale. Primero lo primero. Y bien por preguntar, Gire, ¿ya? Estas instituciones, voy a requerir para eso, sí, voy a requerir la pizarrita. Justamente esto avanzaba pensando en ustedes. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Proyectos, exactamente. ¿Están viendo una pizarra? ¿Sí? Sí, ya está subrayado. Ok. Pues sencillamente las sociedades comerciales, bueno, lo voy a borrar para poder explicar rápidamente, ¿ya? Las sociedades comerciales voy a poner con verde, por los dólares. Pues obtienen los ingresos por la venta de bienes y servicios ofertados. La diferencia entre los ingresos y los egresos nos da las utilidades. Cuando los egresos son mayores, nos dan pérdidas. ¿Qué significa las pérdidas? Que uno tiene que cubrir las deudas con su propia plata. En lugar de ganar, está perdiendo. Entonces, bueno, algo que les puedo orientar. En los primeros años, cuando uno es emprendedor, los primeros años son de pérdida. No conocen la empresa, todavía hay falta de posicionamiento, etc. Es como un bebé que está empezando a caminar, ¿no? Todavía no puede ni comer, depende de otros, etc., ¿no? Entonces, así que si ustedes hacen un emprendimiento y los primeros meses tienen pérdidas, no se asusten. No, a veces son pero tan impetuosos que quieren las cosas ya no más. Paciencia, no se precipiten. Van a tener utilidades, pero pasando el año, 2 años, 3 años, máximo 5.
máximo 5, ¿sí? Dependiendo justamente los esfuerzos que hayan desarrollado de marketing, ¿ya? Bueno, pero cuando hablamos específicamente de una organización, y lo voy a hacer con color amarillo, cuando hablamos de una organización social, ¿ya? Sus ingresos los obtiene de donaciones, patrocinios y alternativamente venden productos accesorios dentro del marketing social. Ahora, la gran diferencia es que una empresa con fines de lucro busca ganancias. Las sociedades comerciales buscan ganancias. El lucro es el retorno por el capital invertido, ¿ya? En cambio, las ONGs, organizaciones sociales, la Universidad Militar, la EMI, la Universidad Católica, no busca ganancias, busca tener sustentabilidad. ¿Qué significa eso? Que sus ingresos sean iguales a sus egresos, ¿ya? Que sus ingresos sean iguales a sus egresos. Aquí se está borrando esto. Las ONGs, fundaciones, buscan esto, sustentabilidad, ingresos igual a egresos, que sencillamente no incurra en pérdidas, pero que no tenga ganancias. Y la Escuela Militar de Ingeniería es una universidad militar porque las autoridades son oficiales. Y son oficiales personal militar que dependen del Ministerio de Defensa. Y de manera concreta, los alumnos, si bien pagan matrículas o pagan cuotas específicamente como en la Universidad Católica, lo que hacen específicamente es pagar los honorarios de los docentes. La Universidad Católica nos contrata con un contrato laboral, pero no es como la San Simón. En la Católica empezamos a trabajar en febrero y terminamos a principios de junio, con un contrato a plazo fijo. Nos liquidan, dando beneficios sociales para volvernos a contratar en agosto. En la Escuela Militar de Ingeniería no somos personal, no hay un contrato laboral, ¿sí? Lo que hacen específicamente es, bueno, pagarnos. Nosotros tenemos una factura, tengo una pequeña empresa, entonces ofrezco servicios de docencia en la cual tengo que facturar por esos servicios como proveedor, ¿ya? Y ese es el contrato que tienen como consultores, como decía Alex. Pero lo que busca la EMI, reitero, es sustentabilidad en este marco, ¿no? De esa manera funcionan esas organizaciones, Jire. ¿Respondí tu Y en pregunta? cuanto, sí, muchas gracias. Y en cuanto a la universidad privada boliviana, entonces No, de privada solo el nombre. no. La universidad privada boliviana. ¿Estás hablando de la UPB? Correcto. Ya. Aunque eso ya es un poquito de hablar de otras universidades, ¿ya? Pero la universidad privada boliviana no es una sociedad comercial, es una fundación. Depende específicamente de la Fundación Nathaniel Aguirre, que es la fundación que ha sido generada por la Confederación de Entidades Empresariales de Bolivia, ¿sí? Y que de manera concreta, ¿sí? Es la entidad promotora de esta universidad. Esta universidad, en términos concretos, ¿ya? Pues sencillamente lo que ha generado es, a partir de, de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba y la Cámara de Industria, pues han generado a un consejo y han fundado una fundación, Nathaniel Aguirre, la cual ha hecho que esta institución, o sea, invierta en esta institución, pero no está como una universidad lucrativa, sino lo que hace específicamente es buscar sustentabilidad, ¿ya? La Fundación Nathaniel Aguirre es la que sostiene o la que dirige específicamente a esta universidad, como dice acá, ¿ya? Toma en cuenta específicamente los aspectos y van generando que esta universidad en realidad es una unidad de una fundación, no es una empresa lucrativa, por lo que debe tener específicamente una personería jurídica como esta, porque últimamente ha abierto su campus en la Universidad de Santa Cruz. Sería una organización que busca la rentabilidad. Claro que asume elevados costos, ¿no? Porque obviamente ellos tienen un estándar, según lo que nos señalábamos mientras estábamos allí,
como de una universidad del exterior, de manera concreta, ¿no? Bien, avanzamos. Después de que tengan específicamente este documento, que ustedes tienen este documento a partir de esta empresa, bueno, a partir de esta fundación, Funda Empresa, ¿ya? Creo que que se ha modernizado porque fue cerrada y creo que sigue abierta, pero Funda Empresa es una entidad concesionaria del Registro de Comercio de Bolivia. Ustedes tienen que ir justamente a las oficinas de Funda Empresa, que en Cochabamba, ¿están viendo, no? ¿Hola? Sí, 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 es la Torre Se Verde. encuentra en el Prado, la avenida Vallivian, en la torre industrial de la Cámara de Industria y Servicios de Cochabamba, y en Quillacollo también en la calle 6 de agosto, ¿no? Entonces, acá, en esta institución, pueden sacar, pues, este documento que es el registro de comercio, de manera concreta. Es el primer documento que tienen que sacar. Luego, después de sacar este documento, ya, que bueno, tiene aquí justamente unos costos establecidos, vean los costos para empresas unipersonales, para sociedades de responsabilidad limitada y para sociedad anónima, pero ya debió cambiar estos costos, ya han debido cambiar. Hay una serie de requisitos que se pide específicamente para cada entidad de manera concreta, ¿no? Pero después de sacar esto, pues vamos a ir a otra institución que debe ser más conocida por ustedes, que se llama el Servicio Nacional de Impuestos. ¿Para qué nos vamos a suscribir al Servicio Nacional de Impuestos? Para sacar este documento. A ver, les voy a mostrar, porque les tengo que mostrar específicamente datos ciertos. Para sacar este documento, ¿dónde estás? A ver, ¿dónde estás? Ni. Este documento, ¿se ve? Sí, se puede ver. Sí. Ok, ¿no? Para sacar el número de identificación tributaria, que en otros países es conocido como Registro Único de Contribuyentes. ¿Y para qué nosotros los empresarios nos inscribimos en el NIT? ¿Para qué será? Me gustaría que me puedas responder. A ver, ¿quién no tiene su cámara encendida? ¡Uy, un montón! No tienen sus cámaras encendidas. Me gustaría que me respondas. A ver. Rodrigo. Que Rodrigo dirá, ¿no? Rodrigo Ángel Garcés. Buenas noches, Mona. Hola. ¿Para qué nos vamos a suscribir a la renta, al servicio de impuestos, Servicio Nacional de Impuestos? Para realizar cualquier actividad económica. Ya, pero algo específico, concreto. Adelante, Alex. Para facturarles. Exacto. Doc. Pagar impuestos. Ya ves, pagar impuestos. Para estar legalmente constituidos contribuyentes. Sí, ¿qué son los contribuyentes? Los que pagamos impuestos. ¿Sí? Todas las personas que tengan este documento, ¿ya? Es que realmente pagan impuestos. Como están viendo acá, este documento hace que pagamos impuestos. ¿Y para qué pagamos impuestos? ¿Por qué pagamos impuestos? Para contribuir al crecimiento económico del país. Ok, muy bien. Gracias, Giovanna. Indira. También para solventar gastos de otra clase de servicio, pago tal vez a servidores públicos como la policía, por ahí algunos dicen, ¿no? A ver, el presidente tiene un sueldo fijo. La defensora del pueblo tiene un sueldo fijo. Los maestros que trabajan en educación fiscal tienen un sueldo fijo. Los policías tienen sueldo fijo. Los concejales tienen un sueldo fijo. El alcalde tiene un sueldo fijo. El gobernador. ¿Con qué se paga eso? Con los impuestos. Y es que justamente las entidades públicas no
tienen que conseguir dinero porque sencillamente las arcas del Estado están en función a las instituciones públicas de manera concreta. Si alguno de ustedes consigue o se inserta en una entidad pública, pues no tiene que tener la preocupación de, ay, me van a despedir. Bueno, aunque hay algunas cosas políticas ahí que molestan mucho, ¿no? Como tal. A mí nunca me ha molestado, gracias a Dios, cuando yo he trabajado en las entidades públicas, en las entidades que siempre he llegado a trabajar, toda mi experiencia laboral dependiente ha sido con entidades públicas, ¿ya? Pues sencillamente a mí nunca me ha molestado por la militancia de un partido, no. Nunca he sido parte militante de un partido ni he conseguido un salario o un puesto por haber sido militante de un partido, pero no sé si las cosas se mantienen. En la institución en la que estaba trabajando, ya, que se llamaba el Defensor del Pueblo, cuando empecé a trabajar como asistente administrativo, pues opté a través de una convocatoria. Y particularmente el salario pues se depositaba y no había la preocupación de ¿y ahora qué hacemos? Si hay pandemia, ¿qué hacemos? No, los impuestos que paga la población, los impuestos que pagamos los contribuyentes, porque este documento me hace contribuyente, determina específicamente que se pueda pagar el gasto público, los sueldos de las autoridades, etcétera. Pero no solamente eso. Si ustedes pueden estudiar en la Universidad Mayor de San Simón sin pagar nada más que 14 bolivianos, es porque es el Estado Nacional quien está pagando a los docentes y a los administrativos. Y bueno, también gastos de funcionamiento de la universidad, no solamente sueldos, ¿ya? En otros países no es así la cosa, ¿ya? En Brasil, en Chile, ya les había contado que específicamente en las universidades públicas, bueno, no puede ingresar cualquiera, tiene que ingresar con un examen o tiene que destacarse deportivamente, puntualmente, ¿no? Las universidades privadas son muy caras y en las universidades públicas, en Chile, por ejemplo, no hay mucha diferencia porque hay unas cuotas mensuales de $2.500. $2.500, imagínense, por estudiar una carrera, ¿ya? Si la universidad funciona, es por el pago que hacemos los contribuyentes, ¿ya? Entonces, por eso, cuando alguien consume cosas de contrabando, ¿ya? Lo que hace específicamente es que, bueno, las empresas no podamos competir, los que vendemos bienes o servicios, no podamos competir contra los productos de contrabando y tenemos que cerrar. Por tanto, los impuestos que se ponen son menores y por tanto, eso va a afectar a las entidades públicas. Y a los que afectan siempre son a las universidades. ¿Por qué? Porque el sueldo del alcalde estará seguro, pero el presupuesto de la universidad pues, empezará a flaquear, ¿no? Entonces, por esa razón, ya, algunas personas creen que ahorrando y comprando cosas por contrabando, pues están libres o pueden ganar unos pesos, pero el daño lo hacen al país. ¿Por qué razón? Porque al no pagar impuestos, al no comprar en un negocio formal, pues haces que no haya ingresos y ese negocio va a cerrar. Va a haber desempleo y va a haber menos ingresos para pagar a las entidades públicas o poder justamente generar aspectos de inversión. Por si acaso, no solamente hablo de sueldos, sino de inversión pública. Si quieres, por ejemplo, que el alcalde asfalte tu calle, porque no está asfaltado, solamente está empedrada, pues eso también se solventa con el ingreso público, ¿no? Con los impuestos como tales. En nuestro país, bueno, últimamente dice que ha habido algún superávit de recaudaciones. En otros países, bueno, esto del contrabando y el pago de impuestos no es algo nada difícil. Esas entidades pagan y hasta devuelven los impuestos a los contribuyentes.
Ahora, ustedes que van a sacar una empresa o un medio de comunicación, se estarán preguntando qué impuestos van a pagar, ¿no? Y ya Alex nos ha adelantado un impuesto que van a pagar, que se llama el impuesto a valor agregado. Lo voy a colocar con verde. Impuesto al valor agregado, ¿sí? La tasa del impuesto del valor agregado es del 13%. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que de cada 100 bolivianos que tú vendes, ya, que ingresa de cada 100 bolivianos, 13 bolivianos tienes que pagar. 13 bolivianos tienes que pagar de cada 100. Tienes que depositar como un impuesto. Pero este IVA en Bolivia se puede compensar. Es decir, las empresas que tenemos NIT podemos presentar facturas. ¿Y para qué presentamos facturas? Presentamos facturas para decir al Estado boliviano, a la renta, ¿saben qué? De estos ingresos, pues, o con esto que me ha ingresado, he comprado varias cosas que están ligadas a mi trabajo. Para una productora, ¿qué cosas cuentan? Cuentan, por ejemplo, alimentos, víveres, porque un profesional tiene que alimentarse no, en alguna de las 8 horas. Papelería, lapiceros, compra de insumos, por ejemplo, compra de insumos de cassettes, de aspectos de prensa, capacitación, ¿ya? No puedo colocar cualquier factura, por ejemplo, ferretería. No, no me aceptan. Acá no me aceptan. ¿Por qué? Porque es un medio de comunicación, una productora. Tiene que ser gastos ligados específicamente al rubro para poder compensar ese 13%. Si los gastos son mayores al 13%, no se paga el IVA, se compensa, ¿ya? Se compensa. Pero no es el único impuesto que hay que pagar. Hay otro impuesto que se llama el impuesto a las transacciones, que eso sí o sí se tiene que pagar y que es un 3%. ¿A qué me refiero? Como el IVA, de cada 100 bolivianos que te ingresa, pues tienes que pagar 3 bolivianos al Estado. No hay manera de compensar esto. El IT no hay manera de compensarlo de manera concreta, ¿no? Entonces, los que tienen que pagar el IT de manera concreta tienen que pagar nomás o tenemos que pagar, ¿ya? Y otro impuesto que se tiene que pagar, es el impuesto a las utilidades de empresas. Estos dos impuestos de acá son de los ingresos, de lo que entra por las ventas, ¿ya? ¿Ok? Pero este IUE es de las utilidades. Se paga una vez al año. ¿Y qué se paga? El 25% de tus utilidades. Se paga eso, el 25% de tus utilidades. El empresario tiene que declarar y presentar un documento que se llama el estado de resultados. Les voy a mostrar este documento, ¿ya? Aparte del balance de apertura, hay un documento que se llama el estado de resultados. Y aquí está, ¿ya? Es un documento, a ver, lo vamos a hacer simple, lo vamos a ver simple. Ay, Dios santo, ese tamaño. Bueno, ni modo, a ver, ojalá. No me convence el tamaño. A ver, ¿este será? Bueno, sí. Aunque está en euros, pero acá lo que se hace es una resta del ingreso con los egresos. Y acá tenemos las utilidades. De estas utilidades sacamos el 25%,
¿ya? Para pagar en este impuesto IUE. Claro que esto se puede compensar, ¿ya? Pero no con cualquier gasto. Bueno, se puede compensar de manera concreta. Pero estos son los 3 impuestos que ustedes tienen que pagar, ¿no? Hay otros impuestos que van, por ejemplo, el impuesto al consumo específico, que no necesito hablar de eso porque es para bebidas alcohólicas y gaseosas. El impuesto al consumo específico, venta de cigarrillos, etcétera, ¿no? Y otros impuestos como el derivado de hidrocarburos, que eso va justamente para otras entidades. ¿Alguna pregunta de los impuestos? ¿Alguna pregunta de los impuestos? Sí, Gunnar, entonces, siguiendo esta línea, hay un montón de personas que serían empresarios. Me quiero referir a, por ejemplo, quien trabaja en pedidos ya. Para pedidos ya, prácticamente es como que compras una acción y tienes que sacar un NIT, tienes que tener todos estos formalismos que estamos viendo. Y eso alguien que reparte, ¿no? Pedidos ya me imagino que es una sociedad comercial, es una empresa, ¿no? Que trabaja con delivery, ¿no? Y bueno, las empresas formales trabajan con empresas formales. Si uno factura, pues obviamente tiene que hacer negocios con instituciones que facturan. ¿Por qué? Porque establece que una institución informal no es legal. Y ya estoy explicando las desventajas, ¿no? Me imagino que obviamente debe pedir a que por lo menos tengan funda empresa ONIT para poder desarrollar. ¿Ya? Los dos, entonces todos son empresas unipersonales. No sabría decirte, pero hay restaurantes que no lo son. ¿Ya? Hay otros restaurantes que no lo son. No todos son unipersonales. Unipersonal es de una persona, pero hay restaurantes que son muy famosos que son sociedades de responsabilidad limitada. Uh-huh. Indira y Alex. Adelante, por favor. ¿Cómo está, licenciado? Gunnar. Uh-huh. Y mi pregunta es, ¿qué pasa si incurro en no pagar estos impuestos? Sé que existe una multa, pero ¿cuál sería el procedimiento que se tiene que seguir para todo esto? Jesús, María y José, buena pregunta. A ver, ¿han visto, no sé, la película más terrorífica que ustedes pueden ver, imaginarse? No sé, ¿cuál es la película que más me ha impactado de terror? Pues creo que en su momento El Exorcista, no sé. Pero quizás haya películas más de terror, no sé. Pesadilla en la calle Elm, no sé, una película que no les deja dormir. Pues cuando uno no paga impuestos y es contribuyente y no paga impuestos, pues sencillamente no hay perdonazos. No es como la alcaldía, que también pagamos tasas e impuestos a la alcaldía por si acaso, pero la alcaldía perdona, pero impuestos internos no. Es una deuda que no cesa. Antes probablemente perdonaban, pero desde que realmente, estoy hablando ya desde hace unos 15 años o 20 años, impuestos internos no perdonan ninguna deuda. Por tanto, si alguien debe, a algún rato impuestos internos te va a llamar y te va a decir, su deuda es esta. Pero no se queda tu deuda específicamente en el importe que se debe. Por ejemplo, comentar de alguna situación. Yo les puedo comentar personalmente la única vez que tuve dificultades con impuestos. Resulta que en alguna declaración tuve alguna dificultad, según lo que me explicaron, y había declarado un cierto monto de 30 bolivianos. O sea que no había declarado 30 bolivianos. Y bueno, tuve que pagar, me llamaron unos 5 años después, y tuve que pagar 800 bolivianos. Por los de 30 a 800. ¿Por qué? Porque el Estado, la deuda que se tiene a impuestos internos cuando no se paga, está en función a lo que llamamos las UFBs.
unidades de fomento a la vivienda, que son una especie de moneda que está en función de la inflación. O sea que no es, que no va a bajar, que siempre va a subir, ¿ya? Por tanto, cuando ustedes tengan ingresos y bueno, tengan una deuda del Estado, vayan a pagar su deuda del Estado, no sea que luego estén rematando sus casas, se les esté embargando o realmente tengan dificultades en ese tipo de aspectos, porque impuestos no perdona. Yo digo siempre cuando me hablo de impuestos internos, es más fácil escaparse de la suegra, ¿ya? O de cualquier otra persona, pero no se puede escapar de impuestos. Igual. Y aunque uno salga del país y vuelva 25 años después a visitar a sus familiares, uno va a estar ahí con impuestos internos, un agente de federatario y te dice, aquí está tu multa de 1 millón de bolivianos desde hace 25 años. Entonces, nunca, nunca sean deudores de impuestos. Paguen, liquiden, porque cada día sube la tasa de mora. Es decir, si uno tarda un día, pues sube al día siguiente otro monto de manera concreta y se incrementa como tal. ¿Contesté tu pregunta, Indira? Sí, licenciado. Ya, sí, Gunnar bueno, me llamo. sí, bueno, y hay una cosa más. En realidad, cuando trabajé en una ONG, precisamente, la gente que estaba siendo contratada, casi la mayoría no quiso emitir factura precisamente por estas deudas y directamente se les pidieron que se les descuente el 16%. Entonces, a mí también me recomendaron eso. Entonces, yo directamente me hice descontar el 16%. Sí. Y eso más o menos ya sé prácticamente por qué se ha dado esta situación. Efectivamente, 13% del IVA y 3% del IT suman 16%. Son impuestos. En todo caso, no te descuentan, te retienen. ¿Qué hace la empresa? Te hace el favor de pagar los impuestos, es decir, de retener y decir, bueno, en sus planillas, por ejemplo, dirá que te paga, por decirte así, 10,000 bolivianos y declarará 130 que pagan justamente del IT, perdón, del IVA y 30 bolivianos del miento, no es 30 bolivianos, 300 bolivianos del IT, ¿no? Entonces, mensualmente lo que hace la empresa es pagar, o sea, la empresa que te retiene, ¿ya? No es que te descuenta, sino retiene para que ellos hagan el favor de pagar. Y que sí, es más conveniente porque no terminas pagando el IOE, ¿ya? Bueno, muchas entidades piden factura y bueno, los que facturamos pues tenemos que pagar estos impuestos. A ver, vamos con Angélica, Daniela, Jiré y Alex. Rápido, por favor, lancen sus 4 preguntas, listo, porque nos quedan todavía 5 documentos que avanzar. Dale, Doctor dale. Zapi, respecto a los deliveries, por lo general la mayoría trabajan con empresas y son accionistas. En este caso, la mayoría de ellos trabajan con contrato menor. Si no trabajan con contrato menor, entonces los deliveries acuden a lo que es a la retención del impuesto, ¿no? Por parte de entidades. Y las entidades públicas de un tiempo a esta parte, como no tienen el suficiente, decir, capital para contratar mensajeros o para sustentar mensajeros, recurren a los deliveries. Y yo conozco un amigo que es accionista, por ejemplo, de uno de ellos. Entonces, bajo esa modalidad, ¿no? Como comentario. Ya, Alex, una sugerencia. Si me estás hablando de accionistas, me estás hablando de sociedades anónimas, que estas tienen más de 25 socios y su capital está en acciones, por eso se da el nombre de accionistas. Probablemente lo que tú quieras decir son socios de una sociedad de responsabilidad limitada, que eso todavía
puede desarrollarse, porque no conozco ningún delivery que sea sociedad anónima. No sé si me equivoque. Si ustedes conocen, si cotiza en bolsa o tiene su capital en acciones, sí, sí es el nombre de accionista, ¿ya? En todo aspecto, ¿ya? Sí, puede justamente hacer una retención específica. ¿Por qué? Porque no pueden trabajar, no se puede comprar elementos sin factura. Yo les digo de manera concreta que los que trabajamos en organizaciones no podemos comprar a empresas sin factura. Por eso hay algunos de ustedes que están trabajando en empresas o que tienen empresas y algunos me dicen, no quiero sacar factura, NIT. No sabes cuánto estás perdiendo de plata. ¿Por qué? Porque una empresa grande no te va a comprar. Siempre requiere una factura. Y estamos hablando de montos elevados que están perdiendo. Por eso estudiamos en la universidad, para poder justamente hacer nuestras empresas competitivas. ¿Ya? Estaba, creo que Daniela Giré, o ya no está Daniela. A ver. Sí, buenas noches. Una Hola. consulta, ¿qué pasa con aquellas personas que te venden el producto pero que no facturan, digamos, como los comerciantes minoristas o las personas de la cancha, que no pertenecen a este régimen general, digamos? Genial, muy buena pregunta. Cuando uno tiene capital, les he mencionado, a ver, voy a mostrarles. Cuando les hemos mencionado de esto, del balance de apertura, ¿verdad? Justamente este es el monto. Este es el monto, 10.000 bolivianos. Cuando alguien tiene un capital menor a 10.000 bolivianos, no está obligado a facturar. No ingresa al régimen comercial o común de facturación, sino que va a impuestos internos y solicita que le dé un régimen simplificado o forma parte del régimen tributario simplificado. ¿Qué es este? Ahí está. Este que tiene amarillo. Los blancos son que facturan, pero estos que tienen un letrerito amarillo no facturan. Por aquí dice, no emite factura. ¿Qué significa esto? No paga el IVA. No paga el IVA, no paga el IT. Y creo que tampoco paga el IUE. Sí. ¿Pero qué pagan? Pagan bimensualmente 48 bolivianos, si más no recuerdo, o unas tasas, dependiendo justamente al capital, porque hay justamente por escalas. Bimensualmente llega a ser un pago, pero que no pasa en muchos aspectos de los 200 bolivianos. ¿Ya? No facturan, pero hacen ese pago porque pertenecen al régimen tributario simplificado. ¿Ya? Y antes que me pregunten, ya ustedes me dirán también, ¿y por qué los micros y los trufis no facturan? Sí, pues comprar una movilidad es de más de 10.000 bolivianos. Porque ellos están sometidos al régimen integrado. El régimen tributario integrado, que es otro sistema, ¿ya? Donde sencillamente el régimen tributario integrado está pensado específicamente por el transporte público. Y es que en nuestro país el transporte público es sui generis. Totalmente sui generis. No van a encontrar ese tipo de transporte público en ningún otro país. En otros países van a encontrar sociedades empresariales o el mismo Estado que da transporte público, pero en nuestro país se hacen llamar sindicatos. No lo son, pero se hacen llamar sindicatos, ¿ya? Si alguno tiene a su papá trabajando en un sindicato de autotransporte, no debían llamarse sindicatos, porque sindicato es una entidad gremial que es de empleados y que su interés es defender los derechos de los empleados ante los empleadores, ¿ya? Pero esto que llaman sindicatos de autotransporte, en realidad muchos de ellos no son empleados, son los mismos empleadores, porque ellos tienen su propia movilidad, su propio microbús, y un microbús cuesta más de $20,000, ¿ya? Pero bueno, le llaman ese nombre sindicatos, pero no lo son. Debían llamarse cooperativas u otro tipo de aspecto. En nuestro país, los
El autotransporte está controlado por estas organizaciones y obviamente estas organizaciones se han organizado y dicen que no son empresas lucrativas, etcétera, 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 y han logrado el régimen tributario integrado, que también no facturan. Por eso cuando tú haces para el micro o el trufi o tomas un taxi, exceptuando que sea por contrato con una empresa formal, como por ejemplo la línea de Radiotaxi Ciudad Jardín, que es una empresa comercial y otras, ¿ya? Exceptuando ellas, pero la mayoría de los taxis, trufis, etcétera, son no facturan porque están en un sistema de transporte integrado como tal, de manera concreta, y no pagan esos impuestos, ¿sí? Gracias por la pregunta, Daniela. Adelante, Jire, la última pregunta. Bueno, era una aclaración. Efectivamente, pedidos ya es, imagino, una sociedad anónima, porque prácticamente compran una acción y registran su moto para poder aportar a pedidos ya con su moto y tienen que declarar con un contador todos los meses sus ganancias. Pregunta. Perdón que te corte, pero a ver, no confundamos. ¿Compran a través de brokers en la Bolsa Boliviana de Valores? No, a través de un documento. Entonces, reitero, no es una sociedad anónima. Quizás llamarán una acción, pero la verdad, les soy sincero, un poco desconozco de pedidos ya. No sé si están interesados ustedes en trabajar con deliveries, pero de manera puntual desconozco un poco la situación. Entiendo que es una empresa que tiene representación y sigue un modelo de gestión internacional, ya, pero desconozco, pero estoy seguro que no es una sociedad anónima, porque toda compra de acciones requiere con un broker, ¿no? Puede ser, no sé si es una especie de trámite, no creo que sea una cooperativa, porque también ahí hay acciones, ¿no? Pero bueno, en ese tipo de aspecto desconozco un poco en lo que se refiere concretamente el aspecto de pedidos ya, pero bueno, a modo de poder conocer algo, gracias un poquito por la información. Necesito, queridos amigos, poder presentar otros documentos, ya inclusive quería hablarles de las necesidades, pero no me va a cansar el tiempo. ¿Ya? Teníamos que hablar de la sociedad accidental. Ya hemos hablado la anterior clase, hemos dicho, y todavía tu compañero, si más no recuerdo, Pedro, me dijo que era un ejemplo Joca Molinari, donde dos empresas se unen para construir un objetivo, una obra o un objetivo. Después del objetivo se disuelve. Ya hemos hablado de eso, Jire. Puedes revisar la grabación de la última clase. Me acabo de acordar, perdón. Vamos con, perdón que pueda justamente señalar o pueda ir, es que no quiero que se me queden cosas en el tintero y luego poder desfasarme. Pero si no entienden, por favor, no hay problema, puedo repetir más cosas. Bien, vamos específicamente con los otros documentos, hemos visto dos. Vamos ahora a hablar de otro documento que se lleva con el municipio. Y es justamente este documento que se llama la licencia de funcionamiento. La licencia de funcionamiento la otorga el municipio que es sede, ¿ya? Licencia de funcionamiento, que es sede o donde se encuentra la empresa, ¿ya? Si tiene oficinas en el municipio de Cochabamba, la ciudad de Cochabamba, pues sacará y tramitará, irá la persona a las oficinas de la Plaza Colón a hacer fila para que te den este documento, ¿no? Que es una licencia de funcionamiento. Lo propio pasa si la oficina está en Colcapiura, va a la alcaldía de Colcapiura, Sacaba, Quillacollo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿para qué sacamos esta licencia de funcionamiento? Para pagar impuestos también, pero estos son impuestos municipales y que se pagan cada año de manera concreta, ¿no? A diferencia de impuestos internos, estos amigos alguna vez han hecho el perdonazo, pero para aquellos múltiples intereses de que son impuestos hace 10, 11 años como tal. Tampoco yo les diría que deban a esta institución porque al final terminan pagando un montón. Y les digo por experiencia personal, ¿no?
con mi productora para tener un contrato sacamos una licencia de funcionamiento y bueno, hay que pagar y es pagar justamente cada año estos impuestos, ¿no? Los impuestos a las propiedades de empresas y también los que residimos en los municipios pagamos impuestos a nuestras propiedades, ¿no? De vehículos, de inmuebles como tal, ¿no? Ya, otra licencia que tenemos, otro documento que tenemos que sacar después de estos tres, es justamente un documento que se llama, ¿por qué no quiero abrir esto con? Bueno, ni modo. Que se llama, un documento que se llama la afiliación a una AFP. AFP, ¿ya? Cuando estoy hablando de las AFPs, estoy hablando de un término que, bueno, que a todos nos va a llegar en su momento, ¿ya? Primero voy a abrir las AFPs, las dos de Bolivia, que son la AFP Futuro de Bolivia y la AFP en la que uno da aportes, ¿ya? Pero ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de lo que se llama la seguridad social a largo plazo. Nombre complejo. ¿Para qué? Para decir jubilación. A ver, hay algunos amigos entre ustedes, ¿ya? Que les encanta quedarse en la universidad. No digo por ustedes, y por favor nadie se sienta aludido. Estoy hablando de algunas personas, por ejemplo, el presidente de la Conferencia Universitaria Boliviana tiene 50 años, es mayor que yo y es estudiante, su compañero de ustedes. No está en la carrera, está en otra carrera, no les quiero decir qué carrera, pero empieza con D, ¿ya? Y ese señor es estudiante y tiene 50 años. Cuando sea profesional, seguramente no va a tener jubilación. ¿Y por qué? Porque no está aportando a las AFPs. O no sé si se tendrá un negocio propio, no sé. ¿Ya? Pero, por favor, es importante señalar que cuando nos falte energía, va a llegar un momento en que queramos decir, quiero dejar de trabajar. Ustedes se están preparando para trabajar. Pero justamente cuando queramos descansar, disfrutar de los nietos, viajar específicamente, ¿ya? Porque ya no nos quedan fuerzas específicamente, ya todo también ya es necesario decir, ya basta, digamos, de manera concreta. Pues en nuestro país, estas dos instituciones, las AFPs, pues son instituciones en las cuales los empleados de las empresas o cuenta corriente, bueno, o pensionistas independientes, ¿ya? Mensualmente se les retiene, la empresa les retiene el 10% de su sueldo para que esté acá, en esta cuenta de fondo de pensiones, para que cumpla, cuando cumpla los 65 años, o 60 en caso de mujeres, 65 caso varones, ¿ya? O tenga 360 aportes, por lo menos, de manera concreta, pues estoy hablando de 30 años de trabajo más o menos, pues pueda acogerse a la jubilación. En la jubilación ya no trabajan, sino que reciben una renta mensual, pero esa renta es de los aportes que han hecho en estas AFPs. Entonces, si ustedes específicamente van a abrir una empresa y obviamente sus trabajadores tienen que tener derecho a la jubilación, pues tienen que ser agentes de retención, retener el 10% de su salario de sus trabajadores, depositarlos en la AFP y bueno, va a llegar el tiempo en que sus trabajadores van a decir, me jubilo, me voy y reciben venta, ¿ya? O reciben renta. Un colega, el doctor Fernando Prada, se jubiló de la universidad, por eso ya no está dando antropología social ni cultural. Entonces él ya no va a recibir salarios, sueldos, va a recibir renta. Y la renta depende específicamente del monto acumulado como tal, ¿ya? Cuando hablamos de seguridad social, también tenemos que hablar de la seguridad social a corto plazo.
nos referimos al ente gestor de salud. Al ente gestor de salud. ¿A qué me refiero? Esto es necesario entender. Los trabajadores que forman parte de un medio de comunicación pueden enfermarse, pueden tener accidentes de trabajo, ¿sí? Accidentes de trabajo. Y en el caso de periodismo, peor todavía. ¿Ya? ¿Qué les puedo decir? Accidentes, bueno, ya están viendo accidentes de trabajo, sobre todo de construcción. Pero bueno, voy a utilizar esta imagen. Alguno está haciendo cobertura de alguna huelga, manifestación, y pum, le llega una piedra, un gas lacrimógeno, etc. Requiere atención médica. ¿Quién paga eso? Tiene que pagar la empresa. ¿Por qué? Porque la persona estaba haciendo un trabajo. No puede la persona pagarse al mismo porque no estaba haciendo un trabajo y es la empresa la que tiene que pagar. ¿Y a quién tiene que pagar? Alguna de estas entidades que son la Caja Nacional de Salud. ¿Ah? Esta es la institución de seguridad social de salud que el ente gestor de salud más grande de nuestro país, donde la mayoría de los trabajadores públicos de gestión pública acuden, ya profesores, policías, bueno, profesores entre otros aspectos, ¿no? Pero también existen otras cajas. Por ejemplo, si alguno es militar, pues existe COSMIL. COSMIL es la Corporación de Seguridad Social Militar. Los militares específicamente han invertido específicamente en este tipo de recintos, ya que atienden enfermedades profesionales o accidentes de trabajo del personal militar, ya que justamente esto se encuentra en Cochabamba, en la avenida Ramón Rivero. Otras entidades, quizás una muy conocida es la Caja Petrolera de Salud, ¿sí? La Caja Petrolera de Salud, como su nombre lo indica, es un ente gestor de salud específicamente para los trabajadores de yacimientos, etcétera, ¿ya? Ahí está, la Caja Petrolera de Salud. Tiene sus oficinas aquí en Cochabamba, en el kilómetro 5, al lado del Hospital Obrero de la Caja Nacional. Tiene el Hospital Elizabeth Seton, que también, por cierto, está la Facultad de Enfermería de la Universidad Católica, ¿ya? Otro ente gestor de salud, la Caja de Corporaciones de Desarrollo, que se llama Caja Cordes. Las cooperaciones de desarrollo ya no existen, pero lo único que existe es esta caja, que es una caja que atiende específicamente, es pública y atiende también a algunas empresas que se pueden afiliar. También la banca privada, la Caja Nacional o la Caja de la Banca Privada, también tiene justamente sus oficinas. Los bancos han asumido una caja, un seguro para atender a quienes trabajan en el rubro. Y también hay bancos públicos. Y hay también la Caja Nacional, la Caja de la Banca Estatal. La Caja de la Banca Estatal de Salud, que también ustedes la están viendo en este momento. Tarda en cargar, ¿ya? Ya termino. Estas cajas o estos entes de salud, voy a cerrar algunos porque no me está cargando seguramente por esa razón. Estos entes gestor de salud, bueno, está tardando demasiado. No quiero llegar en el prejuicioso, pero bueno, ahí está. La Caja Estatal de Salud es una organización, un ente gestor, reitero, que está ligado a los miembros de la Caja de Salud, bueno, los bancos públicos. Por si acaso, el Banco Unión es banco público, ¿ya? Estoy hablando del Banco de Desarrollo Productivo, el Banco Central, etcétera, etcétera. Y esta institución sí que está medio mal, atiende urgencias médicas como tal. Pero ustedes y nosotros estamos familiarizados con el Seguro Social Universitario. El Seguro Social Universitario es un ente gestor de salud que específicamente atiende a quienes están con enfermedades que son propias
del acero como tal, o son propias o son emergentes concretamente del trabajo del día a día, ¿no? Entonces, el Seguro Social es una entidad concretamente de salud y con esto se llama seguridad social a corto plazo, porque atienden específicamente situaciones de urgencia y de emergencia. Y obviamente es la entidad del empleador el que tiene que pagar por las atenciones. Mensualmente se paga el 10% de los saberes. No lo paga el contribuyente, no lo paga el empleado, lo paga el empleador. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Gunnar, una consulta, por favor. Adelante. Respecto a una empresa privada, cuando se lo está retirando a una persona dentro de las AFPs, ¿estamos obligados también nosotros a pagar lo que es el desahucio y la indemnización? O sea, No. conjuntamente con eso también pagar a la AFP. No. A ver. El desahucio y la indemnización son beneficios sociales que se tienen que pagar en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y no se refiere específicamente a la seguridad social. Si una persona, a ver, ¿cuándo se paga el desahucio y la indemnización? Cuando se retira a alguien. Ya De manera entonces forzosa, ajá. retiras a alguien y tienes que pagar por cada año un sueldo, ¿no? ¿Ya? O eso se llama específicamente la indemnización. Finiquito. Y bueno, sí, finiquito como también se llama. Y también si se le estás despidiendo intempestivamente se tiene que pagar, además de eso, 3 meses de salario. ¿Por qué? En la previsión que es el tiempo que se puedan juntar para que esa persona pueda recuperar, ¿no? Pero no tiene que ver eso con las AFPs, no. Ahora, cuando uno deja de trabajar en una institución, pues la institución tiene que señalar de que esta persona ya no es trabajador y tiene que sencillamente, tiene que informar eso a la AFP, solamente informar, ya no está trabajando para nosotros. Por tanto, ya es preocupación de la persona ver los aportes que pueda llegar a tener o no, ¿no? Porque en este caso concreto la empresa simplemente era un agente de retención como tal. Ya, gracias. Genial. Indira y Miguel, las últimas preguntas. Nos hemos atrasado con 4 minutos. Dale, Indira. No, licenciado, error de... Digo, no, Gunnar, me error llamo, de... mamita. Tu mayor error error no ha de... sido levantar la mano, sino decirme licenciado. A ver, perdón, Miguel. Disculpa, Gunnar. No Una pides empresa que disculpa. está como régimen simplificado, ¿cuenta como una empresa unipersonal? No. El régimen simplificado, bueno, en realidad, la mayoría de las personas que abren una tienda de barrio específicamente son justamente entidades o, bueno, pueden ser familias, ¿sí? Puede ser más una empresa familiar, por decirlo así, una microempresa, ¿sí? 10.000 bolivianos aparentemente es mucho, pero en realidad en términos de capital, bueno, una fotocopiadora te cuesta ese monto y a partir de eso se tiene que pagar, ¿no? Entonces, más que ser una empresa unipersonal, sería una empresa familiar, una microempresa, porque es menos de 7 personas como tal, ¿no? O menos de 10 personas. Yo le llamaría en ese término. Una empresa unipersonal es una empresa formal establecida que tiene un capital mayor a 10.000 bolivianos con seguridad y está suscrita específicamente al régimen tributario normal, comercial. Gracias por tu pregunta. Queridos amigos, qué gusto que hayan participado y que hayan preguntado. Eso realmente me encanta, porque realmente me llena, realmente no como profesor, sino como colega suyo, porque realmente quiero que ustedes encuentren trabajo. Estoy dando clases en otras universidades y me preocupa la incidencia que muchos compañeros están pensando en aprobar materias, pero no están pensando en su futuro. Pero ustedes sí. Eso es lo que me gusta de este curso. Y me gusta ser de la universidad, haber sido de la Universidad Mayor de San Simón y ser de esta hermosa comunidad. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos el día de mañana, viernes. Y les debo me falta un documento, en realidad, y 2 documentos, en realidad. Un documento que se llama el Registro Obligatorio de Empleadores
y la licencia que hay que pagar a la ATT para los medios de comunicación, pero de eso les voy a hablar mañana. Un cordial saludo a todos ustedes. Nos vemos mañana. Que tengan un reparador descanso. ¡Chao! Chao, Gunnar. Chao, Gunnar. Gunnar. Chao, Gunnar.